Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar la práctica que corresponde a bloqueadores de la placa neuromuscular. ¿Cuáles son los conceptos que debe de tener previamente el estudiante? Es la unión de la placa neuromuscular y la farmacología de los bloqueadores neuromusculares. Entre ellos, a los bloqueadores neuromusculares despolarizantes y bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. Entre los materiales, equipos e instrumentos que vamos a utilizar el día de hoy, como material biológico necesitamos pollos cuyo peso no sea inferior a medio kilo, una solución de becuronio que se encuentra a la concentración de 125 microgramos por mililitro, una solución de succinilcolina de 200 microgramos por mililitro y finalmente una solución de neostigmina a una concentración de 100 microgramos por mililitro. La experiencia del día de hoy se va a dividir en dos procedimientos. Veamos el primero. Vamos a pesar y marcar dos pollos. Luego vamos a observar y anotar los datos basales a nivel del cuello, párpados y extremidades de cada animalito. Luego vamos a hacer los cálculos matemáticos para determinar el volumen de administración de succinilcolina y becuronio. Para ello vamos a utilizar la siguiente dosis: 100 microgramos por kilogramo de peso de la solución de succinilcolina y 50 microgramos por kilogramo de peso de la solución de becuronio, el cual será administrado a cada pollo por vía intraperitoneal. Posteriormente vamos a observar y anotar los resultados, es decir, los cambios que va a experimentar los datos basales en cada uno de los pollos. Veamos en qué consiste el procedimiento de la experiencia número 2. Vamos a proceder a pesar y marcar dos pollos que son diferentes a la experiencia número 1. Luego vamos a observar y anotar los datos basales a nivel del cuello, párpados y extremidades. Luego vamos a administrar a ambos pollos una dosis de 50 microgramos por kilogramo de peso de la solución de neostigmina por vía intraperitoneal. Luego de 10 minutos, al primer pollo se le va a administrar 100 microgramos por kilogramo de peso de la solución de succinilcolina. Y al segundo pollo, 50 microgramos por kilogramo de peso de la solución de becuronio. Posteriormente vamos a observar los efectos, los vamos a anotar y sobre todo vamos a comparar con los datos basales que previamente se han anotado. Si ustedes se dan cuenta, esta experiencia número 2 con la número 1 se diferencia porque en este caso se le está aplicando previamente la solución de neostigmina y luego recién los bloqueadores despolarizantes y no despolarizantes. Antes de realizar la parte procedimental de nuestras experiencias, es necesario tener los conocimientos previos y para ello vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Ok? Todos nosotros sabemos que la acetilcolina es un neurotransmisor que va a ser sintetizado a partir de la acetilcoenzima A y la colina. Una vez que ya se ha sintetizado dicho neurotransmisor, será almacenado en sus respectivas vesículas para luego ser liberado al espacio sináptico. Si en esta ocasión estamos hablando de la placa neuromuscular, es necesario mencionar la unión neuromuscular. Eso significa entonces de que estos neurotransmisores van a dirigirse a sus dianas moleculares.
Y como nosotros ya sabemos, las dianas moleculares para la acetilcolina son los receptores colinérgicos. Y dentro de ellos encontramos al receptor muscarínico y al receptor nicotínico. Sin embargo, en la placa neuromuscular, la diana que abunda en este caso es el receptor nicotínico, que se caracteriza porque es un receptor ionotrópico, el cual al ser activado va a generar, en este caso, despolarización por ingreso de los iones sodio del espacio extracelular hacia el espacio intracelular. Entonces, ¿eso qué significa? Que la acetilcolina se va a unir con dicho receptor para iniciar su mecanismo de señalización. Veamos entonces, si extraemos una célula y la ampliamos, ¿qué es lo que va a suceder? Habíamos dicho que ya la acetilcolina ha sido liberada al espacio sináptico. Por lo tanto, él va a buscar a su diana molecular. Y resulta que aquí tenemos, por ejemplo, la membrana, y ahí tenemos a un receptor ionotrópico. En este caso es el receptor nicotínico. ¿Eso qué significa? Que este receptor está disponible para poder interactuar con sustancias endógenas o exógenas. Pero en esta ocasión, la acetilcolina, por ser un neurotransmisor, va a localizarlo en la placa neuromuscular y automáticamente por su propiedad de afinidad se van a unir de tal manera que va a permitir que el ion sodio pueda ingresar desde afuera hacia el interior de la célula para que ella sea el responsable de la despolarización de la membrana y finalmente él sea el responsable del efecto. ¿Ok? Entonces, esto sería el mecanismo de acción de la acetilcolina como sustancia endógena. Sin embargo, en la placa neuromuscular existen fármacos que pueden ejercer su acción sobre ella. Nos estamos refiriendo a los bloqueadores neuromusculares. Estas se caracterizan porque se subdividen en dos grandes familias, en los bloqueadores neuromusculares despolarizantes y los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. El primero se caracteriza porque aquí encontramos a fármacos que van a imitar a la acetilcolina, es decir, van a hacer exactamente lo mismo a nivel celular. ¿Eso qué significa? Que estos fármacos van a generar despolarización. ¿Qué fármaco se encuentra dentro de esta familia? La succinilcolina, que el día de hoy vamos a utilizar en nuestra experiencia. Pero resulta que dentro de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes encontramos a una diversidad de fármacos, pero que no van a imitar a la acetilcolina, ¿estamos de acuerdo? Sino prácticamente van a bloquear la actividad de la acetilcolina, específicamente sobre su receptor. En otras palabras, los bloqueadores neuromusculares despolarizantes son agonistas nicotínicos. Sin embargo, los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes son antagonistas nicotínicos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué fármacos encontramos dentro de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes? Se encuentra, por ejemplo, el becuronio, el rocuronio, el mevacuronio,
el pancuronio, el atracurio. Cualquiera de ellos actúan como antagonistas de este receptor. Gráficamente hablando, ¿cómo actuaría la succinilcolina? Bien simple. Si la acetilcolina ejerce este mecanismo de acción, la succinilcolina, aquí está, la succinilcolina, prácticamente va a ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene afinidad por el receptor nicotínico, de tal manera que se apertura el canal de sodio. ¿Para qué? Para que facilite mayor ingreso del ion sodio y aumente la despolarización, cuyo efecto final de la succinilcolina serán las fasciculaciones y que ella finalmente terminará con la parálisis muscular. Es por ello que este bloqueador neuromuscular despolarizante como la succinilcolina es considerado clínicamente como un poderoso relajante muscular. Sin embargo, ¿qué hace el becuronio, rocuronio, mebacuronio, pancuronio y atracurio? Hacen lo siguiente. Vamos a suponer que ahora esta molécula represente al becuronio. ¿Ok? ¿Qué va a suceder? Va a desplazar a la acetilcolina para que ella pueda interaccionar con dicho receptor. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como la acetilcolina ha sido desplazada, simplemente este receptor ionotrópico se va a empezar a cerrar, lo que trae como consecuencia que va a disminuir el flujo de sodio, ¿ok? De tal manera que hayan mínimas cantidades, por lo tanto se está inhibiendo la despolarización. ¿Estamos de acuerdo? Estamos inhibiendo la despolarización al bloquear al dicho receptor. Y luego, ¿qué va a producir como efecto? Simple y llanamente ausencia de movimiento, es decir, también una parálisis muscular, pero con la particularidad que acá se está bloqueando. En cambio, cuando se usaba la succinilcolina, lo estaba activando. Cabe mencionar que la succinilcolina y el becuronio y todos sus integrantes de esta familia van a generar parálisis muscular a ambos grupos, ¿ok? Sin embargo, el primer grupo genera una parálisis muscular espástica, en donde hay rigidez a nivel muscular. En cambio, con los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes, es decir, con los antagonistas nicotínicos, también va a ocurrir una parálisis, pero flácida, en donde va a haber flacidez a nivel muscular, el cual se evidenciará a nivel experimental cuando se le aplique, en este caso, a los pollos. Veamos a continuación nuestra tabla de resultados del experimento número 1. Se ha determinado el peso de cada pollo y en esta ocasión es de 720 gramos para el primero, 725 para el segundo. A cada uno de ellos se le va a aplicar la solución preparada. En el primer caso, una solución de succinilcolina cuya dosis es de 100 microgramos por kilogramo de peso, y al segundo, la solución de becuronio cuya dosis es de 50 microgramos por kilo de peso. Entonces, teniendo el dato del peso, la dosis y la concentración, se ha determinado los siguientes volúmenes de administración. Al primero le corresponde 0,36 mililitros de succinilcolina y al segundo 0,25 mililitros. ¿Ok? ¿Cómo vamos a determinar el periodo de latencia una vez que se le aplique estos fármacos? Para el primer caso, como es un bloqueador neuromuscular despolarizante, una vez que se le aplica, tomaremos el tiempo necesario
para observar el primer efecto. Y el primer efecto que vamos a evidenciar en el pollo número 1 será la rigidez que va a experimentar una de las patas. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos de esta forma. Se va a poner muy rígido. ¿Eso qué significa? Que se acaba de iniciar el periodo de latencia y lo estamos observando a través de los efectos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, a medida que pasa el tiempo, se van a poner muy rígidos las dos patas. Para el segundo caso, en la que vamos a utilizar becuronio, ¿cuándo diremos que ya se inició el efecto del pollo número 2? Cuando una vez administrado, transcurre un tiempo necesario y que vamos a observar. De lo que el pollo está caminando de manera normal, va a empezar a sentir como una especie de sobrepeso de su propio cuerpo, ¿estamos de acuerdo? Y las patas no van a poder resistir dicho peso, va a tender a ¿qué? A sentarse, ¿estamos de acuerdo? Eso implica entonces que en ambos casos está ocurriendo la parálisis muscular, pero con la particularidad que en el segundo caso las patas van a estar flácidas. Entonces eso implica que tendremos que determinar el periodo de latencia de ambos animalitos. Luego de que va pasando el tiempo, vamos a observar la posición de las patas, del cuello y de los párpados, ¿ok? Y en función a estos resultados, vamos a determinar el tipo de parálisis que va a generar cada fármaco, teniendo en cuenta que habíamos mencionado que la succinilcolina genera una parálisis espástica. Sin embargo, el becuronio genera una parálisis flácida. Ambos representan a la parálisis muscular, en este caso en la unión neuromuscular. El primero por estimulación de los receptores nicotínicos gracias a la succinilcolina y el segundo a un bloqueo de los receptores nicotínicos gracias al becuronio. Bien, entonces ya se le ha aplicado 0,36 mililitros de succinilcolina y 0,25 mililitros de becuronio a ambos pollos. Y resulta que hemos observado cambios. El primero, al minuto con 25 segundos, se empezaron a observar los primeros efectos que en estos momentos lo vamos a colocar. ¿Qué ha pasado con las patas del pollito? Están totalmente rígidos, ¿ok? ¿Qué ha pasado con el cuello? Se ha ido hacia atrás. ¿Y qué ha pasado con los párpados? Están totalmente abiertos. ¿Eso qué significa entonces? Que cuando observemos siempre estos tres efectos en el pollo, nos estamos refiriendo al tipo de parálisis espástica que genera la succinilcolina por la despolarización marcada sobre los receptores nicotínicos. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué ha pasado en el segundo caso? Ha demorado un poco más. A los 4 minutos con 17 segundos, ¿qué ha pasado con las patas? Están totalmente flácidas. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué ha pasado con el cuello? Se ha ido hacia adelante. ¿Ok? ¿Y qué ha pasado con los párpados? Totalmente cerrados. Entonces, cuando observemos estos tres efectos en el pollo, nos encontramos frente a una parálisis flácida generada por el becuronio cuando él va a bloquear a los receptores nicotínicos para inhibir la despolarización. Veamos ahora la tabla de resultados de la experiencia número 2. Se parece mucho a la anterior, pero aquí hay una particularidad.
Para este caso, el pollo 1 pesa 780 gramos y coincidencia, el pollo número 2 pesa 725. Ojo, son diferentes pollos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Antes de aplicarle estos fármacos, aquí está la diferencia. A cada uno de ellos, primero se le va a aplicar una solución de neostigmina. ¿Ok? Una solución de neostigmina, el cual luego de 10 minutos va a tener que actuar. Y si nosotros recordamos, la neostigmina es conocido también como un anticolinesterásico, cuya función es inhibir a la acetilcolinesterasa para evitar que la acetilcolina endógena se vaya a metabolizar. Por lo tanto, la neostigmina estaría elevando los niveles de acetilcolina en el pollo. ¿Estamos de acuerdo? Transcurridos esos 10 minutos de la administración de neostigmina, recién al primer pollo que pesa 780 gramos, se le va a aplicar 100 microgramos por kilogramo de peso de succinilcolina y al segundo 50 microgramos por kilogramo de peso de becuronio. Haciendo los cálculos matemáticos, al primero le corresponde 0,39 mililitros y al segundo le corresponde 0,25 mililitros. Pero acá hay algo muy importante. Resulta que en el primer pollo, ojo, el periodo de latencia que se ha determinado es de 27 segundos y se ha observado que las patas, ojo, también se encuentran rígidas, el cuello se va hacia atrás y los párpados están totalmente abiertos. Eso significa entonces que para este pollo en la segunda experiencia también se produce la parálisis espástica, igual que en la experiencia número 1. Pero ¿cuál es la diferencia? El periodo de latencia. Sin embargo, al segundo pollo, al administrarse el volumen de becuronio, resulta que hasta el momento no se producen efectos. Eso implica entonces que no se puede determinar su periodo de latencia. Por lo tanto, si no hay efectos, todavía no se evidencia. Y lo más probable es que nunca produzca su efecto. Es decir, no se evidencie la parálisis flácida. ¿Ok? ¿Pero por qué? Sería la pregunta. Si se está usando succinilcolina y becuronio como en el caso anterior, los dos deberían producir el mismo tipo de parálisis. Pero aquí nos damos cuenta que se le ha aplicado previamente la neostigmina. Por lo tanto, eso significa que este fármaco está jugando un rol muy importante para poder evidenciar o no el tipo de parálisis. En el primer caso, seguramente la duda es, ¿por qué el tiempo de latencia se ha cortado demasiado? Es decir, es mucho más rápido que en la experiencia número 1. Simple y llanamente porque la neostigmina, a inhibir a la acetilcolinesterasa, se elevan los niveles de acetilcolina, por lo tanto él está estimulando al receptor nicotínico de manera fisiológica. Pero la succinilcolina, cuando se le aplica, ¿qué va a ocurrir? Se va a la placa neuromuscular y lo va a ver a la acetilcolina que está unida al receptor nicotínico. ¿Y qué va a hacer la succinilcolina? Se va a unir a otros receptores nicotínicos que se encuentran desocupados. Por lo tanto, ambos van a generar la despolarización. Por lo tanto, se incrementará de tal manera que el efecto es mucho más rápido. Lo que trae como consecuencia que se observarán los mismos efectos, ¿ok? Pero el tiempo está totalmente reducido. ¿Por qué?
porque ahí se está generando un efecto sinérgico entre la succinilcolina y la neostigmina. Sin embargo, ¿por qué no se ve nada en el segundo pollo? Por lo siguiente, la neostigmina acaba de aumentar los niveles de acetilcolina por inhibir a la enzima que lo metaboliza, llamada acetilcolinesterasa. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo? La acetilcolina está activando a sus receptores nicotínicos, generando la despolarización. Pero, ¿qué pasa con el becuronio cuando llega a la placa neuromuscular? A él también le encanta unirse a los receptores nicotínicos, pero como están ocupadas por la acetilcolina, va a desplazarlo, es decir, va a retirar a la acetilcolina y se va a unir el becuronio con el receptor nicotínico. Por lo tanto, al desprenderse la acetilcolina, ya no sigue generando despolarización, va a ir disminuyendo, provocándose una inhibición en dicha despolarización. ¿Y por qué? Porque simple y llanamente el receptor nicotínico ha sido bloqueado por, en este caso, el becuronio, que actúa como un antagonista, de tal manera que la acetilcolina ya no sigue causando dicha despolarización, por lo tanto no se generará el efecto, en este caso, de parálisis flácida. Muy bien, entonces hemos podido ver las diferencias entre la experiencia 1 y la experiencia 2. Ahora, por favor, tienen que culminar con, en este caso, el informe correspondiente. Muchísimas gracias.